Bendiciones amigos y hermanos, les saludo a su amigo y hermano Ricardo Matamoro. Quiero continuar con el tema que creo que ya se me hizo muy largo acerca del cristiano y sus preocupaciones, tomando muy en cuenta una promesa poderosa aparte de nuestro Señor y Dios, que está en 1 Pedro capítulo 5 verso 7, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios dice que nosotros debemos de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que cuida de nosotros, y esa es la palabra que Dios da. Yo les decía en los videos anteriores que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él dice, Él lo cumple, y lo que Él promete, Él lo cumple. Y hablamos de la palabra preocuparse en la Biblia, es la palabra en griego merixo. Significa preocuparse, o afligirse, o angustiarse. Pero también tiene otro significado en el griego, también merixo significa dividir o diferir o partir en dos. ¿Qué quiere decir esto? De que también esto nos puede llevar la preocupación no solamente a ocasionar una enfermedad que nos puede conducir a una muerte prematura, sino que también el preocuparnos puede caer, nos puede llevar a alejarnos de Dios, a cortar esa buena relación con Dios que tenemos con Dios. Y por lo tanto, pues en eso caeríamos en un grave pecado. Porque el alejarnos de Dios nos conduce a tomar otras opciones que lo más probable es que venga a empeorar nuestra condición o nuestra situación en la cual estamos pasando. Cuando nos preocupamos, cuando les digo acerca del pecado y cómo nos alejamos, cómo el merixo significa diferir, dividir, es porque cuando caemos en el afán desmedido, por lo menos de trabajo, ¿verdad? En ese afán desmedido como es el trabajo, el trabajo no debería suplantar a la búsqueda de Dios o el ocuparse en las cosas de Dios. Entonces la misma preocupación nos hace hasta hacer overtime, hacer más tiempo, a tal manera de querer obtener más dinero, porque estás preocupado, porque hay que pagar biles, hay que pagar renta, sí. Pero Jesús nos da una excelente enseñanza en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 25 en adelante, pero Jesús nos da con unas palabras tan sencillas, nos da una gran enseñanza, y todo está que como nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de comprender y entender y creerle a Dios. Porque en Hebreos 11:6 dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero leerles esa cita bíblica. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del verso 25 en adelante. Dice: Jesús les dice a los discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Acaso no la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves, dice, del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que ellas? Eso nos dice Jesús. ¿Acaso tú y yo no valemos más que una ave del cielo? Valemos la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. Sin embargo, en el verso 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no, dice, que no crecen. Dice, ¿cómo crecen? Dice que no trabajan ni hilan. Considerad los lirios del campo, las flores, las rosas, cómo crecen, bien hermosos, bien bellos. Y dice que no cosen ni hilan, ¿verdad? No trabajan ni hilan. Os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, o sea, con toda su riqueza, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Nos dice Jesús. ¿Pueden ver? Entonces, merizo, divide nuestra relación con Dios, hace menguar nuestra fe, es el creer en Dios, porque muchos creen en Dios, pero pocos le creemos a Dios. Y eso marca la diferencia en la vida de un cristiano de victoria. Vea lo que dice en el verso 32 del mismo capítulo 6 de San Mateo. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea que Dios sabe, Él es omnisciente. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo les hablaba acerca de la omnisciencia de Dios? Que quiere decir que Él todo lo sabe. Pero también les hablé de la omnipotencia de Dios, que Él todo lo puede, porque no hay nada imposible para Él. Y dice en el verso 32, mirad los gentiles que buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y concluye aquí, termina aquí Jesús diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, todas estas necesidades que como seres humanos tendemos a preocuparnos por obtenerlas, todas esas cosas os serán añadidas, pero primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema de la preocupación por las cosas más elementales, dice, está solucionado en esta promesa. ¿Me entiende, hermano? Se lo voy a leer de nuevo. El problema de la preocupación por las cosas más elementales en la vida del ser humano ya está solucionado en esta promesa que Dios nos acaba de dar en Mateo 6:33. O sea, no sé si tú, hermano y hermana, o amigo o amiga, lo alcanzas a ver en este pasaje bíblico, donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todas estas cosas de las cuales tú tienes necesidad y de las que te preocupan mucho, Dios te las va a añadir, Dios te las va a suplir, en otras palabras, porque Él es omnipotente, Él es el todopoderoso. Dios, ahora, quiero aclarar algo acerca, porque estamos hablando al comienzo de este video de que el trabajo no debe de suplantar el tiempo que le podemos dedicar a Dios o el buscar de Dios. Jesús no dice que no trabajemos, no está diciendo eso, no. Sino que primeramente le demos importancia a lo que de veramente tiene la mayor importancia, que es Dios y las cosas de Dios. Porque la misma Biblia dice, el que trabaje que coma, o sea que el que no trabaja no coma. Sin embargo, Dios no dice que no trabajemos, pero Dios quiere, Jesús nos está enseñando acá que nos dediquemos, que le demos más prioridad, pues, primeramente a lo más importante, que es buscar de Dios y las cosas de Dios. Y la justicia, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la justicia de Dios, la vida recta, la vida honesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las demás cosas Dios las va a añadir. ¿Por qué la vida recta y la vida honesta? Porque en medio de la preocupación, en buscar la presencia de Dios y clamar la ayuda de Dios, la gente hasta va a matar, va a robar, va a prostituirse, va a hacer cosas delictivas como vender droga, lo que sea, por obtener lo que ellos necesitan. Lo hacen de una manera incorrecta, que lo único que puede ocasionar es empeorar, como les decía yo, empeorar más la crisis, el problema que están pasando. O sea que si tú no tienes para comer, no tienes necesidad de ir a matar o a robar o a hacer algún delito, ¿verdad? Para poder obtener y poder suplir esa necesidad, sino que tienes que ir a la palabra de Dios y las promesas de Dios. Ahora bien, si tú no eres cristiano y tú quieres ser parte de estas promesas de Dios, es tan sencillo y fácil, con una oración tan sencilla pero de gran poder, que más adelante la vamos a hacer. Ahora bien, Dios resuelve tus problemas. Cuando Dios resuelve nuestros problemas,
nuestra confianza en Él crece más. Pero cuando Dios no resuelve nuestros problemas, es porque Dios confía en que nosotros lo podemos resolver. ¿Me entienden, hermanos? Jesús dijo en Juan 14:12, las cosas que yo hago, ustedes también las haréis, y aún mayores haréis. O sea, aún cosas más grandes haréis. O sea, Jesús en su humildad, en su sencillez, Él nos demuestra que las cosas que Él hizo, ¿qué hizo Jesús? Multiplicó panes, resucitó muertes, sanó enfermos, liberó endemoniados. ¿Qué no hizo Jesús? Un montón de cosas. Entonces hasta dio la vida por otros, por toda la humanidad, y también tuvo compasión de la gente, de la multitud, de las personas. Cosas aún mayores podemos hacer. La pregunta, el meollo del asunto es si realmente nosotros le creemos a Dios. La palabra de Dios dice que los demonios también le creen en Dios y le tiemblan. Entonces, la clave de aquí no es creer en Dios, es creerle a Dios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas de las cuales nos agobian y nos desesperan y nos hacen caer en esa preocupación constante, todas esas cosas Dios las suplirá, porque Dios es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, que Él todo lo puede. En Marcos 9:23 dice, porque el que cree todo le es posible. Y en Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? O sea, hay infinidad de promesas, hay más de 7,000 promesas para los hijos de Dios en la Biblia, que si nosotros la hacemos rema, se manifiesta con poder, porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Jesús. Jesús dijo en Juan 10:10, el enemigo vino sino para matar, para robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a darnos vida para que la tengamos en abundancia, para que no seamos esclavos de las preocupaciones, de las aflicciones, de las angustias. Sí, viene la preocupación, pero no podemos vivir en una constante preocupación, sino que empezar a depender y a confiar en la benevolencia, en la misericordia y en la provisión de Dios. Amén. Dios los bendiga, y si tú no eres cristiano, puedes hacer esta oración conmigo en este momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, pero también sé que tú resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor Jesús, límpiame de toda maldad, perdona mis pecados, y en este momento yo te abro mi corazón para que entres a mi vida y me hagas una nueva criatura. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. También te pido que escribas en mi nombre en el libro de la vida, y también me ayudes por medio de tu Santo Espíritu a poder ser la persona que tú deseas que yo sea. Pero Señor, como ser humano que somos y que soy, con necesidades, con debilidades, con emociones y sentimientos e intelecto, porque tú nos hiciste conforme a tu imagen y semejanza. Señor, yo te pido que me proveas, que suplas la necesidad. Ayúdame a poder entender, de poder buscar primeramente en ti, refugiarme en ti, y que todas estas cosas que vienen a mi vida, estas necesidades que vienen a mi vida, en la cual pueda estar yo pasando en este momento, quiero confiar en este momento en ti, para que seas tú añadiendo y proveyendo lo que yo necesito y toda mi familia. Te doy gracias por morir en la cruz por mi vida, por mi salvación y vida eterna. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo y hermana en Cristo, hermano en Cristo también. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová, dice en Salmo 34:19. Dios les bendiga, shalom.